Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les quiero dar la bienvenida una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que, a ver, como sociedad debemos de empezar a tratarlo cada vez más, pese a que lamentablemente en nuestro país ya se ha hecho ley, debemos de seguir tratándolo y más nosotros como comunidad cristiana. Debemos discutir esto y debemos de, a ver, ¿cómo decirlo? Ponerlo siempre en la cartelera visible a este tipo de casos, dado que si no la sociedad empieza a acostumbrarse y empieza a considerar de que este tipo de cosas son cosas propias de la vida, ¿no? Se empiezan a normalizar ciertas prácticas. El día de hoy voy a estar charlando con un genio, un crack, una persona que estimo de todo corazón, no solamente el aprecio personal que yo le tengo, sino también por todo el laburo que está haciendo, que hizo y que entiendo de que va a seguir haciendo, una persona que realmente admiro, el pastor bioeticista también incurriendo en la política ya hace mucho tiempo, Gabriel Ballerini. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenos días y gracias por aceptarme esta entrevista. No, un gusto enorme, Santiago, poder charlar con vos. Gracias. Gracias por decirme bioeticista y no bioesteticista, ¿viste? ¿Alguien ya cometió ese error? A veces le digo, mira, con la estética no tengo nada que ver, le digo. No, sí. La bioética. Me lo imagino ya haciendo tutoriales, vio, de maquillaje o cosas por el Tal estilo. cual. La estética, no, no tengo nada que ver. No, es un gusto enorme, Santiago, poder charlar con vos en esta mañana. También te sigo en las redes, venís haciendo un trabajo fantástico y estamos en un tiempo en la que necesitamos seguir levantando buenos valores, necesitamos charlar, reflexionar sobre temas que hoy son temas de agenda pública, son temas que los tenemos permanentemente en las noticias todos los días, que confrontan y contrastan con nuestros valores, con los valores de bien de una sociedad que quiere vivir bien. Y sin embargo vemos permanentemente el ataque de otros sectores y muchas veces también desde la esfera pública, con políticas, con leyes coercitivas que vulneran esos derechos y esos valores. Así que todo tipo de reflexión ética, bioética, bíblica, teológica, de simplemente buscar el sentido común, es más que necesaria en este tiempo, un poco como la definición la definición de tu espacio, ¿no? Rincón apologético, eso es presentar defensa argumental, defensa racional, defensa con buen criterio de los temas relevantes que consideramos importantes volver como sociedad, ¿no? Es Así que cierto. gracias por esta charla. No, no, por favor, le agradezco mucho a usted por este tiempo que nos da y a ver, el tema que nos reúne hoy es un tema que creo que todos los que están del otro lado ya lo conocen. Hoy es miércoles 14 de abril, no sé cuándo vas a ver este video, si lo ves justo el día en el que sale o probablemente quizás días posteriores, pero el día domingo de esta semana, inicio de esta semana, ha fallecido lamentablemente una jovencita de 23 años llamada María del Valle López González, quien se había acercado a un establecimiento de salud para poder practicarse un aborto. Según fuentes en diferentes espacios, ¿no? de noticias de internet, aseguran que se le habría dado una pastilla de misoprostol para que este aborto pudiese llevarse a cabo. El día de hoy nos vamos a reunir con el sumo de los respetos, obviamente, porque entendemos de que toda muerte es una tragedia, entendemos de que hay personas que pueden estar sufriendo mucho esta pérdida, como su familia, sus allegados y demás. Entonces no quiero que nadie del otro lado malinterprete la razón o
esta charla que vamos a tener con el pastor, dado que lo único que queremos hacer aquí es simplemente traer claridad e informar sobre una triste realidad que como país hoy nos toca vivir, ¿no? Y ya hace un par de meses, lamentablemente, se ha legalizado el aborto y, bueno, esta lamentablemente vuelvo a señalar, son las consecuencias. Gabriel, ¿qué nos podría decir al respecto del hecho ocurrido con María del Valle? En primer lugar, mi condolencia y acompañamiento en el dolor a toda su familia. Realmente una noticia muy triste, una chiquita, una jovencita de 23 años con todo un futuro por delante y tener que haber terminado su vida de esta manera, de su vida y la vida de su hijo o hija, terminado de esta manera encima por propia elección. Realmente un día, el domingo, muy, muy triste y mi condolencia también a toda la familia. Hay mucho por hablar aún dentro del marco del respeto que vos planteabas, Santiago, y poder analizar precisamente todos estos matices. Como militante pro vida, soy activista pro vida hace más de 30 años. Y en los últimos años, sobre todo, lo hemos dicho hasta el hartazgo, precisamente que sea legal o ilegal, el aborto mata igual. Hemos aportado evidencia empírica, mostrado estadísticas, donde en los países precisamente donde no estaba legalizada la práctica abortiva, había cifras muy, muy bajas de aborto en esta práctica. Al contrario, aún en los países en donde se legaliza, se hace legal el aborto, la incidencia de muerte a causa del mismo es creciente. No es inocuo. Ninguna clase, ningún método abortivo, ahora vamos a charlar un poquito y describir un poco las causales y las complicaciones que pueden haber, pero ninguna práctica abortiva es segura, no existe el aborto seguro. Y por supuesto, este es otro caso más, sumado a otros anteriores que hemos tenido en Argentina, donde no murió por aborto clandestino, murió por aborto legal. Entonces hay varios elementos acá de reflexión precisamente. El lesbofeminismo abortista o todo el progresismo abortista ha militado y ha querido entronizar en el ideario colectivo esta frase: aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Más allá de las otras palabras de legal y gratuito, me quedo con la del medio. Aborto seguro no existe, es una fábula, es un mito. Tiene riesgos, hay implicancias. Y precisamente el triste caso de esta jovencita María del Valle es una muestra de una complicación que puede venir al respecto. Por otro lado, antes de ir al tema médico en sí, ¿no? Es muy triste ver que, bueno, esta chiquita tenía una militancia en el tema. Era, al parecer, presidente de la Juventud de la Unión Cívica Radical, partido que en su Asamblea General Nacional, aún en su estructura partidaria, había decidido acompañar la militancia proabortiva. Es decir, muchos de los legisladores, diputados y senadores que acompañaron la ley de aborto son responsables también de este lamentable deceso. Y de todos los que vengan, ¿no? ¿Por qué? Porque el aborto no es inocuo. No solo que es un acto vil, perverso para con el hijo, para con el embrión, el feto intrauterino, es decretar la pena de muerte sobre un inocente, sino que además
¿no? Está en juego la vida de la madre, siempre, ¿no? Entonces, me llamaba la atención un titular de hoy mismo, ¿no? En página 12. Página 12 regurgita el tema de días anteriores y vuelve a seguir. Niegan, dice el titular de página 12, niegan que la muerte de una joven esté relacionada con el misoprostol. Falso. Y ahora vamos a hablar de eso. Falso. Por supuesto que la justicia está investigando las causas de este fallecimiento. Claro, ahora empieza a haber los primeros adelantos de la necropsia que seguramente le habrán hecho a esta joven. El cuerpo médico forense va a estar investigando ahí las causales de su deceso, pero no se puede negar lo que es obvio, y esto está documentado, y ahora te voy a contar, Santiago, esto está documentado no solo por la FDA, sino aún por las mismas guías, los protocolos para el uso y la terapéutica del uso del misoprostol. Está documentado de los riesgos que tiene. No es una pastillita inocua que uno la puede tomar sin ningún efecto adverso y sin ningún tipo de complicación. Tiene sus riesgos, ¿no? Y en forma introductoria, la verdad que es una muerte que se podría haber evitado y es muy triste. Es cierto, es cierto. Espero que ahora muchas personas entiendan el lema del salvemos las dos vidas, porque a ver, durante la discusión del aborto legal, sí, no y demás, mucha gente nos llamó, y hasta el día de hoy nos llama antiderechos o cosas por el estilo, ¿no? Y lamentablemente, y vuelvo a repetir con el sumo de los respetos, lamentablemente ante la tragedia nos damos cuenta que, bueno, a ver, lo que veníamos diciendo no era tan irreal y nosotros no éramos unos antiderechos, sino más bien queríamos proteger a la mujer, ¿no? Además de la vida del niño por nacer, proteger a la mujer de todo esto que puede llegar a ocurrir. Antes de avanzar, quisiera mencionar a la gente que está del otro lado que si quieren comenzar a seguir al pastor Gabriel Ballerini en todas sus redes sociales, él está constantemente activo. En la descripción de este video voy a dejar todos los links a todas sus redes sociales para que lo sigan tanto en su canal de YouTube, Instagram, Facebook y demás. ¿Está bien? Así que todos aquellos que no lo conocían o que no lo siguen, ahora van y le dan una suscripción a todo el laburo que está haciendo. Creo que iba a decir algo, ¿verdad? Sí, no, un poco lo que decía Santiago, es muy importante lo que mencionaste últimamente. Hubo toda una militancia con lemas absolutamente falsos, que no tienen ningún tipo de asidero científico y empírico. Lemas que se caen por sí solos. El aborto seguro no existe, el misoprostol no es inocuo, muertes que se pudieron haber evitado. La comunidad provida, todo el activismo provida, no somos antiderechos. Estamos defendiendo el primer derecho humano que hay que defender, que es un derecho constitucional, es un derecho inalienable, es un derecho humano y es el derecho a nacer. ¿Sí? No existe el derecho a matar, el aborto no es un derecho, no existe en el mundo un derecho a matar. El derecho inherente al hombre es precisamente el derecho a nacer, el derecho a vivir, el derecho a la vida, que es un derecho superlativo a todos los otros. En el caso de que hubiere, como la hay, y como quiere posicionarlo el feminismo abortista, colisión de derechos, pues el aborto confronta eso y el derecho a la vida es superlativo, es un derecho superior. De modo que ahora se intenta enmascarar, tapar, hay un gran intento de los medios de tapar el tema o por lo menos reducirlo, no darle entidad y por lo menos desviar la causal diagnóstica y la causal del deceso, de la muerte, diciendo de mala praxis. Perdón, mala praxis. Mala praxis. Mala praxis se suponía que tenía que morir el hijo y la mala praxis, se habla de mala praxis porque encima el hijo muere la madre.
Es decir, eh, claro, el resultado esperado para el pensamiento abortista es que solamente tenía que morir el hijo, no la madre. Y la realidad es que la acción intencional, premeditada del accionar médico para ponerle fin a la vida del hijo, eso no solo que es mala praxis, sino que eso vulnera todos los códigos deontológicos de la misma medicina. Es un acto vil, es un acto inhumano. Por eso hay varias maneras de matar al hijo. Todas son crueles e inhumanas. Sea cual sea el método, el embrión, el feto siempre va a sufrir y la madre, sea en el estadio gestacional en el que esté, puede no solo sufrir, sino tener severas consecuencias hasta mortales. Quería comentar, así al pasar nada más, también la deshonestidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque recuerdo que cuando estaban en plena campaña, o sea, se decía que una jovencita allá en el fondo quizás del Chaco y demás, había, no sé, había muerto por un aborto clandestino que se había hecho a través de prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y era, o sea, se comunicaba eso por medio de cadena nacional y demás, y hoy por hoy este hecho, al menos yo no lo estoy viendo en los medios de comunicación masivo, tratándolo, a ver, investigando qué fue lo que pasó, discutiendo, llamando a especialistas para saber a ver si se procedió correctamente, no, si, a ver si tenemos que poner en tela de juicio esta ley que se ha promulgado hace muy poquitos meses aquí en nuestro país o no. O sea, hay una clara deshonestidad por medio de los medios de comunicación a la hora de tratar este tema, ¿no? Parece que ya antes importaba la vida de la madre que había muerto a través de un aborto clandestino. Hoy, como es legal, bueno, ya tampoco no le damos tanta entidad, ¿no? Se militó el ni una menos, y el ni una menos está callado ahora. Ni una menos está absolutamente callado, porque no les importa ni la vida ni la salud de las mujeres. Lo único que querían era entronizar la ley de aborto, hacerlo legal, porque el aborto es un gran negocio para nuestro país y para los países donde se legaliza. Entonces, hoy todos los medios que responden a ese progresismo abortista están tapando esta información. No murió María del Valle por aborto clandestino, murió lamentablemente por aborto legal. Y de eso se tienen que hacer cargo todos los que han militado este acto vil, este acto perverso y esta pena de muerte para el concebido sin nacer. Tienen que hacerse cargo, desde los diputados, desde los senadores, todos los legisladores, los partidos políticos que han levantado la bandera del aborto deben hacerse cargo de la muerte por aborto legal y también aquellos que lo han promovido desde la cultura y de los medios, ¿sí? A veces se habla del riesgo solo en el aborto quirúrgico, pero el aborto quirúrgico no solo tiene riesgos. Este fue un método con pastillas, fue el aborto químico, llamado aborto no Vos- quirúrgico. vos- Sí. Sí, iba a decir justamente eso, ¿no? Porque hasta hace unos meses atrás, grupos feministas repartían misoprostol como si fuera caramelo, ¿se entiende? A jovencitas, vos te encontrabas cuando todavía no se había promulgado la ley del aborto, vos te encontrabas espacios en Facebook de grupos feministas que decían, mirá, o sea, te dirigían a los lugares en donde repartían el misoprostol como si fuese un chicle o un caramelo Sugus. Y hoy por hoy, esa pastilla fue la que causó la muerte de esta joven. Cuando hablamos de misoprostol, ¿de qué componente estamos hablando? ¿Cuán perjudicial puede llegar a ser para la salud de la mujer que lo ingiere? No, bueno, ahora te quería un poco mencionar, ¿no? Me quedé con tu comentario anterior y Perdón, disculpe. pensaba, no, perfecto, es decir, pensaba en la cantidad de millones de pesos que se han gastado en todos los gobiernos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, decenas y cientos de miles de pastillas de misoprostol para que encima una droga perversa y una droga que mata, no solo al hijo, también puede matar a la madre, es repartida por el Estado y te lo venden
como un derecho a la salud, te Mm. lo venden como un acceso a la salud, cuando en realidad son fármacos que no son terapéuticos para lograr ningún tipo de tratamiento para la salud, al contrario. Entonces, acá estamos hablando, hablemos, conceptualicemos un poco lo que es el método en sí del aborto farmacológico, como se lo llama, ¿no? En la mayoría de los países se usan la combinación de dos drogas. La mifepristona, antiguamente, en la etapa de cuando hace décadas estaba en proceso de investigación, era la RU486. Los que vienen leyendo desde hace tiempo tema de bioética la van a conocer con este nombre, pero la droga comercial es la mifepristona. Y esto se combina con el misoprostol, ¿sí? O metotrexato de misoprostol, es lo mismo. Es una píldora abortiva. Cuando arrancan las investigaciones hace 4 décadas, por los 80, por ahí, le ponen ahí el nombre de mifepristona. Es una droga antiprogestágeno, es decir, lo que bloquea, eso es un bloqueador de una hormona que tiene la mujer, que es la progesterona, que es la hormona encargada de promover el crecimiento de los vasos sanguíneos del endometrio. Es decir, cuando el embrión se formó en la mujer, cuando el embrión está formado, por todo un proceso hormonal, la progesterona lo que hace en la mujer es activar el desarrollo de una de las capas internas del útero, que es el endometrio, lo revasculariza para permitir, por supuesto, que la alimentación y digamos, la anidación de ese embrión en la mujer sea mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta hormona? Impide que esos vasos sanguíneos se propaguen, se desarrollen, y eso hace que no pueda la mujer naturalmente adecuar, acobijar a ese embrión. Entonces la progesterona es una hormona que es imprescindible para el desarrollo de ese embrión, sobre todo en las primeras etapas. Por eso se habla del misoprostol dentro del primer trimestre, ¿no? Que hace, bloquea la acción de la progesterona, provocando que el útero se contraiga, y lo que hace es que se dilate el cuello uterino. Esta droga no va a provocar el aborto. Lo que se hace es combinarla con una segunda, y es el misoprostol. Y esta segunda droga, que provoca fuertes dolores en la mujer, un sangrado abundante, y que dura horas y a veces días, lo que hace, y esto está escrito, puede provocar coágulos de sangre de gran tamaño, y sobre todo en el tejido en el momento del aborto, ¿sí? Más de la mitad de las mujeres abortan más o menos dentro de las 4 o 5 horas después de tomar el misoprostol. A otras les lleva más tiempo. La mayoría de las mujeres abortan a los días, eliminando al hijo junto con un gran sangrado. Estas drogas producen una gran metrorragia, un gran sangrado en la mujer. Este tipo de abortos, por supuesto, se practica en todos los países donde está legalizado, y aún en aquellos donde no está legalizado. La mifepristona acá, la mifepristona es un fármaco registrado directamente para el aborto. En Argentina estuvo prohibido, y hay una legislación restrictiva con la mifepristona. No se ha popularizado su uso. Es decir, no se ha fabricado porque no se la vende legalmente. Pero el misoprostol acá en Argentina, que ya era una droga que se usaba de antemano porque es un protector gástrico para la prevención de úlceras. De hecho, cuando alguien lo tomaba como protector gástrico,
entre las contraindicaciones se decía precisamente que si estaba embarazada no tenía que tomar eso porque a veces viene asociado con el diclofenac, ¿no? Como analgésico, como antiinflamatorio. Entonces, uno de los efectos adversos precisamente estaba contraindicado en casos de embarazo. ¿Por qué? Porque el misoprostol provoca contracciones uterinas que pueden expulsar al hijo, ¿no? Bueno, cuando se legalizó, todos sabemos, empezó la fábrica, el ministro de Salud anterior a Ginés, ¿no? En este gobierno de científicos, que era el gobierno de CIOs, ¿no? Porque acá en Argentina pasamos por gobiernos de CIOs, hemos tenido gobiernos de técnicos, hemos tenido gobiernos de Uno profesionales, más brillante que el otro. uno más, ahora tenemos gobiernos de científicos y el hashtag que siempre está ahí el gobierno de inútiles, ¿no? Es decir, el anterior ministro de Salud, también gran promotor del aborto, como fue Rubinstein, ya él autorizó la producción del misoprostol en la Argentina, ¿sí? Aun cuando el Senado del 2018 había dicho no a la ley de aborto, sin embargo, la ANMAT había autorizado la comercialización y venta del misoprostol en casos de interrupción voluntaria del embarazo. Una locura. Bueno, ya con Ginés, esto se popularizó. Y como vos decías en un primer momento, se repartían con folletos, portales feministas, folletos de propagandas de las ONG abortistas, presentaban el misoprostol como una droga inocua, desmitificando riesgos, suavizando las consecuencias que pudieran resultar de su uso, como chicle. Era una pastilla y con la frase, obviamente, aborto seguro, aborto en casa, aborto sin internación, incluso había hasta líneas telefónicas que te aconsejaban cómo abortar en tu casa, ni siquiera ir a aborto sin complicaciones, aborto fácil y sencillo. Fíjate los lemas, ¿no? Y le han dado una manija tremenda en las chicas, en las adolescentes, en las jovencitas. Abortá sin complicaciones. Es decir, hacé lo que quieras, ten una sexualidad irresponsable, libre de cualquier tipo de prevención, de cuidado, ¿no? Hacé lo que quieras. Y bueno, si tenés que abortar, es fácil. Abortar es muy fácil, no hay complicaciones, es sencillo. Entonces, la verdad es que cuando uno agarra la droga, acá hay que saber leer, no hay que saber medicina, Santi, hay que saber leer. Si uno agarra la droga, el prospecto, te vas a dar cuenta que está contraindicado en mujeres con antecedentes, por ejemplo, que tienen cicatrices uterinas previas, qué sé yo, una cesárea, una miomectomía o lo que fuera, algún tipo de cicatriz sobre el útero está contraindicado. Cuando, por ejemplo, se sospecha de un embarazo ectópico, ¿sí? Cuando puede haber una tumoración en los anexos, que no está diagnosticada, que la mujer lo ignora, ¿no? Cuando hay, por supuesto, un embarazo molar, es decir, cuando hay antecedente de alergia a las prostaglandinas, es decir, un montón de contraindicaciones que no tenés más que leerlas ahí. Ahora, el misoprostol no se recomienda, y esto está publicado en manuales, en guías de la FDA, que es que sería la agencia homóloga a la ANMAT en la República Argentina, digamos, sería la entidad que aprueba los medicamentos en el mercado nacional, se entiende que los autoriza, ¿no? Entonces, mujeres que tienen, por ejemplo, problemas de hígado, disfunciones hepáticas que no pueden metabolizar esa droga en el hígado. Vos sabés que cualquier medicación se metaboliza o en el hígado o en el riñón, ¿no? Y acá voy al tema con esta chica, con María del Valle. El misoprostol no está indicado cuando existen coagulopatías, cuando la mujer se encuentra bajo tratamiento anticoagulante, por ejemplo.
Entonces, en términos generales, hasta las 9 semanas de embarazo, generalmente, no se requiere hospitalizar a la mujer que se le administra el misoprostol, ¿sí? Pero debe haber un cuidado médico cercano, ¿no? Ahora, hacerse un aborto, y acá es el tema, Santi, que creo que me parece que esto es hacerse un aborto con misoprostol no es inocuo. Las mismas organizaciones abortistas que lo promueven reconocen que hay riesgos y complicaciones. Yo cuando estaba documentando todo, digamos, para citar y poner, digamos, cita bibliográfica en el libro que estoy terminando sobre el tema, estaba viendo que aún las organizaciones abortistas reconocen que hay riesgos y lo tienen documentado, pero te lo ponen en letra chiquita como nota al pie. ¿No? Se lo vende y se lo promueve como algo. Y la verdad que el sangrado vaginal, el dolor de cólicos, son efectos que están presentes en la mayoría de los casos, ¿no? Digamos, después del misoprostol puede venir náuseas, vómitos, diarreas, mareo, fiebre, dolor de cabeza, ok. Pero ojo, luego del sangrado, que dura a veces desde 7 a 10 días, ¿no? Comienza como un ligero manchado y puede persistir con una gran metrorragia sostenida en días. Puede haber complicaciones muy grandes. Y en este caso, en esta chiquita, en María del Valle, precisamente se está hablando, y una de las causales, ¿no? Se está hablando de una coagulopatía que la llevó a una septicemia, es decir, a una infección generalizada, una gran infección. Entonces, la verdad es que vemos que se monta un circo en la prensa, vemos que se monta o se trata de ocultar las verdaderas causales. Ahí estaba viendo el Comité Provincial de la UCR, de la Unión Cívica Radical, ahí en Mendoza. en Mendoza, dice, pedimos respeto, porque veían la avalancha del hashtag que fue Claro. ayer tendencia, murió por aborto, pedimos respeto, ¿no? Entonces, a ver, sí, respeto sí, por supuesto, Obvio. entendemos y nos sumamos al dolor de la familia, por supuesto, claro que sí, pero la verdad es la verdad. Obvio. Y la verdad es que la relación de la septicemia, de la coagulopatía y la causal principal de la muerte de esta jovencita está directamente relacionada con el aborto legal. Una de las respuestas más, ¿cómo decirlo?, más comunes estas últimas horas, ¿no? Que ha destapado este caso la olla, ¿no? En redes sociales al menos, ha sido la respuesta, bueno, en definitiva, cualquier procedimiento médico tiene cierto grado de riesgo, ¿no? Grupos feministas te responden de esta manera. ¿Qué le diría a cualquier persona que haga este tipo de planteo como respuesta a la exigencia que nosotros hacemos a hablar con claridad? ¿Realmente estamos hablando de cualquier tipo de procedimiento médico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo? ¿Qué le respondería a estas personas? Por supuesto que todo procedimiento médico que pretende ser terapéutico y en pos de vía de mejorar la salud tiene riesgos, sobre todo cuanto mayor intervencionismo tiene esa práctica médica, claro que sí. El tema y la gran diferencia acá que estamos hablando de una intervención médica, sea quirúrgica o sea farmacológica, que no es terapéutica, que no intenta mejorar la salud, sino que es una indicación, vuelvo a decir, o quirúrgica o farmacológica que tiene la intencionalidad previa no de alcanzar salud, sino de establecer la muerte. Es decir, hay una acción médica para poner muerte.
Por supuesto que en un aborto esa muerte va a estar directamente dirigida hacia la vida del hijo, sea en estado embrionario dentro del primer trimestre, sea en estado fetal a partir del segundo y tercero. Pero la finalidad es lograr, es decir, Claro. la finalidad del acto es lograr la muerte. ¿Cuál es el efecto adverso o la consecuencia no buscada de este acto? Que también logre la muerte de la madre. Y esto marca una notoria diferencia en la comunidad médica. Es decir, es un acto que no es terapéutico, es un acto que no busca la salud, es un acto que deontológicamente no evita el mal. Al contrario, es un acto que está buscando el mal y no el bien del paciente. Y esto es absolutamente ilícito, repudiable aún desde el accionar médico, ¿no? A ver, la Organización Mundial de la Salud, la entidad internacional que promueve el aborto, reconoce, esto está escrito, se pueden meter en la página y lo ven ahí, que el uso libre de misoprostol baja, dicen ellos, los abortos inseguros y por supuesto apoya la difusión de información. La OMS da una gran manija en la difusión del uso de misoprostol para las chicas, ¿no? Para las mujeres. De hecho, la guía para un aborto sin riesgo, fíjate cómo lo venden. Guía, así se llama, vos lo googleás, guía para un aborto sin riesgos. OMS, Organización Mundial de la Salud. Te lo venden como, es decir, grupos de lesbianas acá en nuestro país, de feministas, del colectivo LGTBI, publicaron, y esto está publicado, todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Es más, te inducen y te adoctrinan a las chicas cómo lo tenés que hacer en tu casa. Por eso te vuelvo a decir, que son las menos, incluso hasta las que van al hospital, porque te lo venden como algo tan fácil, me tomo 2 Claro. pastillas y listo. Entonces, es muy común ver a las mujeres diciendo que abortaron fácilmente, cuando en realidad no es una pavada. Hay efectos adversos, hay riesgos y complicaciones que son naturales, que son consecuencias de la ingesta del misoprostol, por supuesto, en dosis abortivas. Desafortunadas frases como estas, que las hemos escuchado hasta el hartazgo, y ver el contraste de la muerte de María, te das cuenta que no es una pavada. Te das cuenta que es una droga abortiva que trae consecuencias que de inocua no tiene nada porque causa la muerte del hijo y en mayor o menor grado también los efectos adversos puede causar, y de hecho causó lamentablemente, la muerte de la madre. Gabriel, no sé si te gustaría tocar algún otro punto, algo que se nos haya escapado y que consideres de que es necesario comentarlo como palabras finales, como para ir ya aterrizando. No, mira, simplemente decirte, Santiago, y decirle a quien pueda estar escuchando, el aborto nunca es la solución. Desde la comunidad provida tenemos un gran respeto por la mujer, por todas las mujeres y también por todas las mujeres desde el inicio de su vida. Y esto es la concepción. Deseamos que este tipo de prácticas queden desterradas absolutamente en nuestro país. Estamos militando. La batalla que tenemos es cultural, es ideológica, para los que son creyentes, por supuesto, es espiritual, pero termina siendo política. El tema del aborto ha sido un tema absolutamente político. Y vamos a militar y vamos a seguir trabajando para derogar la perversa ley de aborto, para que la vida vuelva a ser respetada en nuestro querido país y para que ninguna mujer más tenga que morir a causa del aborto. La educación sexual,
la buena educación sexual, el poder tener un tipo de educación que permita prevenir este tipo de cosas, el que pueda desarrollar una paternidad responsable y que el aborto no sea tomado, incluso usado como un método anticonceptivo más porque no lo es, ¿no? El aborto termina con una vida y trae severas consecuencias sobre la mujer. Así que quizás como palabra de cierre, el aborto nunca es la solución. Agrega más pesar al pesar o al hecho traumático que la mujer pudo haber tenido, le agrega más pesar. Siempre la vida de un hijo es una bendición para la mujer. Hemos tenido políticas en Argentina, Santiago, que han devaluado la maternidad. Lo que antes era ocasión de felicidad, compartir el anuncio, estoy embarazada, ahora es motivo de tristeza o es un problema que hay que sacarse de encima. Esa cultura hay que desterrarla. La vida siempre se celebra. Y bueno, nuestro acompañamiento a esa familia que lamentablemente por aborto legal han perdido también a María del Valle. Para todas las personas que están del otro lado, les recuerdo que en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces a las redes sociales de Gabriel Ballerini para que lo puedan estar siguiendo y puedan, bueno, nutrirse de todo el contenido que continuamente está posteando. Gabriel, de todo corazón, lo aprecio muchísimo y le agradezco por estos minutos que nos ha dado. Muchas gracias, Santiago. Un gusto enorme poder charlar con vos y adelante también con todo el trabajo de levantar valores y sobre todo poner la verdad en alto en nuestra sociedad. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden, si les gustó este video, si creen de que puede llegar a ser beneficioso para que alguien más lo escuche y demás, compártanlo, etiqueten a personas que deseen, que ustedes deseen de que puedan oír esta conversación y demás. Dios los rebendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.